Ese es un nuevo espacio que los compañeros están retomando y que esperamos que se puedan aquí hacer una serie de actividades en las cuales se puedan reflejar las diversas problemáticas que existen en nuestro México. El día de hoy se inicia con la presentación del libro Del asalto al cuartel Madera a la reparación del daño a víctimas de la violencia del pasado, una experiencia compartida, Chihuahua y Guerrero. Primeramente le vamos a dar la palabra al maestro Alberto Híjar. El maestro es profesor jubilado de las facultades de Filosofía y de Arquitectura del Autogobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, investigador en el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas del Instituto Nacional de Bellas Artes, miembro fundador del Taller de Arte e Ideología en 1974, fue asesor de la Junta de Reconstrucción Nacional Sandinista y miliciano en Nicaragua, sobreviviente de la Guerra Sucia en México desde 1974, colaborador semanal del diario Por Esto de Yucatán, teórico marxista y crítico de arte, asesor, curador, promotor de esfuerzos colectivos, internacionalista, autor y productor de textos de cultura estética, filosofía política, crítica de la economía política e historia moderna y contemporánea. A lo largo de su vida destaca su compromiso con algunos de los movimientos sociales más importantes de Latinoamérica. Le vamos a dar la palabra al maestro Híjar y les pedimos un aplauso, compañeros, por favor. El aplauso viene al final porque a lo mejor acabo jitomateado y se arrepienten de haber aplaudido al principio. Quiero destacar tres puntos que me parecen importantes. Primero, la asociación en el título del asalto al cuartel Madera con la reparación del daño a víctimas de la violencia del pasado que es presente, porque no se explican las consecuencias de el primer accionar de un grupo guerrillero revolucionario, si no es en razón de los efectos que causó. Quiero decir con esto que en el libro se comenta los calificativos a los guerrilleros y a todos los que somos solidarios con ellos, a quienes los medios sicarios nos asestan toda clase de insultos, bandoleros, etcétera, cosa que no es nueva, sino que desde Yanga en el siglo XVIII para adelante, pues este es el tratamiento que nos hacen favor de darnos. Esto entonces alimenta la violencia del Estado, es parte de ella, es parte de una campaña permanente de descalificación de los movimientos revolucionarios, y de esa manera pues da lugar a este sujeto indiferente que pasa por los pasillos porque tiene que ir a estudiar a Foucault o a Negri. No, ojalá estuvieran tan actualizados. Quiero decir a Kant y a Hegel o algo así, y que les vale madre si no tienen ni idea de qué pasó en Madera un día como hoy, 23 de septiembre. Esta indiferencia fundamentalmente urbana que se desparrama al mundo, pues se hace importante ponerla en relación con las víctimas de la violencia del pasado, que es presente, que no es pasado. Participa en el libro esta referencia constante a Andrea Radilla, que muestra la permanencia del duelo, la insuficiencia de las terapias que nos inventamos quienes hemos sido víctimas de la violencia del Estado, y cómo la vida entera se trastorna, la de ella y sus 11 hermanos,
desde que su papá desapareció, con la certeza de que fue el ejército, fue el Estado, y toda la vida dedicada a este duelo. Esto entonces en Guerrero y en el país entero tiene un especial acento por la presencia de los grupos guerrilleros. Tita Radilla asesinada como consecuencia de disputas entre grupos revolucionarios, en la intervención del ejército y las policías para infiltrar y asesinar con toda impunidad, de modo que tienen relación. El asalto al cuartel Madera, que en el 65 reinicia una tradición de guerrilla revolucionaria, especialmente en el estado de Guerrero. En Guerrero esta tradición es tan antigua como la lucha por la independencia, que no se entiende sin la participación de guerrilleros, familias enteras como los Galeana, hermanos como los López Rayón, como Matamoros, etcétera, sin los cuales es imposible imaginar la primera revolución de independencia en México, y lo mismo todo lo que siguió con personajes tan extraordinarios como los hermanos Escudero, este asombro de uno de ellos que fue acribillado a balazos, sobrevivió y siguió haciendo esto que Taibo II llama el socialismo en un solo puerto, es decir, en Acapulco. De modo que ha sido constante este pasado, insisto, que es presente. Punto 2, es muy importante que los primeros apartados prueben que lo que ocurrió en Madera no fue resultado que un grupo de osados, medio locos, valientes, dijeron, ¿por qué no hacemos como hicieron en Cuba? Es decir, conseguimos unas armas, asaltamos un cuartel y a partir de ahí, pues ya que se nos sume todo el pueblo de México y implantamos el socialismo. Esta visión idiota de cómo se dan los procesos revolucionarios es contradicha con la minuciosa narración en los primeros capítulos del libro de cómo fue un proceso de respuesta a una situación verdaderamente intolerable para los campesinos, para los maestros, que todo están en el medio rural, porque son, junto con el sacerdote y el abogado, si es que lo hay, y el médico, claro, a quienes todo mundo les consulta qué hacer. De modo que los profesores pues llegan de otras partes, llega de Durango uno de ellos, del Distrito Federal otros son de Chihuahua, y se empiezan a involucrar con esta lucha terrible que hacía que estas expresa de Bosques de Chihuahua y una de nombre curioso, 4 amigos, fueran dueñas de miles de hectáreas en Chihuahua. Actualizaban aquel dicho de la familia Terrazas en el porfirismo, que le preguntaban, ¿los Terrazas son de Chihuahua? Y ellos respondían, no, Chihuahua es de los Terrazas, ¿no? Esto es importante porque el proceso de construcción de la lucha armada se da como autodefensa por asesinatos de compañeros notables, dirigentes de la Unión General de Obreros y Campesinos de México, de la UGOSEM, que son asesinados por andar tramitando derechos de propiedad, derecho al agua, etcétera, mientras Carlos Fruyé, Eloy Ballina y otros gángsters, incluyendo a exgobernadores como Teófilo Borunda y Tomás Bello, se despachaban con la cubana, con la cuchara grande, arrasando con los bosques de Chihuahua. Esto incuba
un movimiento que acaba en autodefensa, en la ejecución de un connotado cacique cuyo hijo había asesinado a un dirigente campesino, había pasado un tiempito en la cárcel y fue liberado sin que siguiera su causa, de manera que todo esto incuba, después de cartas que se mandan, por favor háganos caso, miren, estamos en tal situación, incuba un movimiento que tiene su base en los profesores, su base en los campesinos que habían militado en la UOSEM y en otras organizaciones, y que tiene participación muy importante de personajes de México. Adelantan el asalto al cuartel, y esto es importante, porque anunciaban la visita de Lázaro Cárdenas, y esto le iba a dar en la torre a cualquier lucha contestataria. Lázaro Cárdenas, el prócer revolucionario que expropió el petróleo, etcétera. Y claro, Lázaro Cárdenas, que siempre apoyó al presidente en turno, pues llegaría a pacificar, a que se le acercaran los pobres, a que les dijera yo te voy a ayudar en el trámite, etcétera, y iba a desmovilizar toda pretensión revolucionaria. Adelantan el asalto, sale mal, dos grupos que tenían que llegar no llegan, uno se pierde en la sierra, otro no puede pasar por los ríos desbordados y el lodazal, etcétera, y con unas cuantas armas deciden hacer el asalto. Un pequeño grupo mal armado, las granadas que llevaban no servían, no explotan, y con dos mosquetones, una escopeta y dos escopetas 22 se lanzan. La cosa resulta mal, son asesinados, rematados ahí mismo la mitad de los participantes, los demás logran treparse y serán los fundadores de la Liga Comunista 23 de septiembre. Recomiendo que busquen esta fecha en sus aparatos y encontrarán un bello cartel anunciando el manifiesto 23 de septiembre de 1911 del Partido Liberal Mexicano de los Flores Magón. Es un bello cartel que debieran rescatar y usar de emblema. Punto 3. El uso de los testimonios, lo cual es muy difícil. Se incorporan a los textos para acentuar problemas graves de la ocupación militar, especialmente en Guerrero. Pongo un ejemplo: la violación como crimen de Estado se llama un apartado, y eso parece absurdo, pero no lo es, porque desde tiempos en que Joaquín Amaro, este generalote que organizó el ejército mexicano postrevolucionario, con sus escuelas, con sus grados, por eso tiene una estatua en el Campo Marte, es famoso en Guerrero porque arrasaba pueblos enteros, quemaba chozas, violaba mujeres, para que aprendan estos campesinos insurrectos quién es la autoridad. De manera que la violación, el incendio de casas, la tierra arrasada, es un recurso del poder, es un recurso militar, es una manera de formar criminales autorizados por el ejército y demás. Las consignas que gritan cuando están entrenando en esos campos que pueden verse de la carretera para que nos acabemos de aterrorizar. A ver quién de nosotros aguantaría recorrer esa pista de obstáculos, de trepar, arrastrarse, vadear espacios con agua. Pues ninguno de nosotros probablemente aguantaría una chinga de esto, para decirlo en términos filosóficos. De manera pues que la violación como crimen de Estado. Este es uno solo de los ejemplos, pero lo que quiero destacar es el excelente uso de los testimonios para incorporarlos y concretar
las afirmaciones de las reflexiones que se hacen. Quiero terminar acentuando la historia de las organizaciones por los derechos humanos, la cita frecuente del libro de Andrea Radilla, Voces acalladas, vidas truncadas, perfil biográfico de Rosenda Radilla Pacheco, que este libro que contribuyó a integrar ese expediente para que al fin la Corte Interamericana de Derechos Humanos aceptara el caso de la desaparición de Rosendo Radilla. Un solo caso frente a los miles que se mantienen y se mantendrán impunes, frente a las violaciones de mujeres y de hombres que no las declaran, que fueron violados en los transportes de Atenco al penal de Santiaguito. Como son muy machos, pues mejor que no se sepa, pero me dolió o me gustó según el caso. Sobre esta base, hacer la historia de cómo se ha ido construyendo estas insistentes organizaciones en defensa de los derechos humanos, da cuenta de que todo esto ha sido un trabajo muy esforzado, con poco apoyo de intelectuales. Cunde la indiferencia en esta autónoma universidad, de cuyos pasillos salen estos indiferentes que les vale madres de lo que aquí estamos hablando. Esto entonces es muy importante, este conocimiento histórico, de la historia que no está en los libros, de la historia que no se enseña en las universidades. Esta es la enorme contribución del libro que estamos comentando. Finalmente, pues yo quiero hacer una mínima recomendación de un texto que a lo mejor conocen, una tesis de doctorado de Liliana Sousa Colín, doctorada en Ciencias de la Salud en la UAM Xochimilco. Su tesis, muy voluminosa, de unas 800 páginas, se llama Impacto psicosocial de la tortura desde la salud colectiva en luchadores sociales y sus familiares en el estado de Guerrero. Me parece que lo importante es que ella prueba con trabajo de campo directo y con una muy abundante y pertinente cita de teóricos muy diversos, todos ellos atinados, cita los efectos hasta la tercera generación. Es decir, la víctima y los familiares directos es una parte, pero esto sigue, se va heredando. Los que eran niños y vieron a su papá balanceado, a la mamá violada, etcétera. Caso Andrea Radilla, que vivió todo esto, no se desprenden de esto y esto se va viviendo de generación en generación. Por supuesto que habrá a algunos que crezcan y se vengan a la ciudad o se vayan a Estados Unidos para olvidarse de todo esto, pero los efectos profundos siguen y siguen y siguen. Nos preocupa en especial a un grupo de compañeros de una organización que se llama Cuaderno Común y a mí, el que no haya todavía en México posibilidades terapéuticas de quienes hemos sufrido tortura, desaparición de nuestros familiares, para tratarnos de manera semejante a como se hace, por ejemplo, en Argentina. Aquí se denuncia, se marcha, se agita, se llega hasta el nivel terapéutico de compartir con los semejantes, con los prójimos, lo que ocurrió, y hasta ahí llega la terapia. Estas lesiones profundas de quienes hemos sufrido estas situaciones son profundas, es decir, no nos damos cuenta del cambio en nuestros comportamientos, en los que nos ha ocurrido. De manera pues que, al citar la tesis de Liliana Sousa, cito la necesidad de profundizar, de seguir apoyando el trabajo de las organizaciones por los derechos humanos, el trabajo de los historiadores, el de
Carlos Montemayor, que se nos murió y que de manera constante registró todo esto que ocurre en México. Le agradecemos al maestro Híjar sus palabras. De hecho, aunque ya leímos el libro también, nos informa de otras cosas. Esta tesis de Liliana no la hemos leído, ¿no? Y me parece a mí muy interesante, que tenemos que conocer. Nos interesa mucho esta parte del acompañamiento psicosocial. Me ha tocado estar un tiempo allá en Atoyac de Álvarez, y las secuelas, como dice el maestro, vienen de generación en generación. Desde los años 60 que se dan las primeras desapariciones, las primeras detenciones, desapariciones, porque la gente no desaparece porque sí. A la gente la detiene el ejército sube a sus casas, cerca de las poblaciones, saca a la gente de sus casas a chingadazos, rompen puertas, ventanas, se las llevan a culatazos, se las llevan en camiones de redilas, se las llevan al cuartel militar, ahí los torturan, los meten a sus galeras, y hasta ahí se conoce de ellos, no se vuelve a saber nada de ellos. Y todo esto está documentado. Sin embargo, hasta el momento no hay un solo militar enjuiciado por estos crímenes. No hay un solo civil que permitió, desde la Secretaría de Gobernación, la PGR y todas las dependencias, incluso periodistas y sacerdotes que participaron dentro de estos crímenes de Estado en esos momentos, que haya sido enjuiciado y mucho menos encarcelado, ¿no? Son partes que el maestro Híjar también nos rememora en su participación. Nada más quisiera yo aclarar también, Tita Radilla afortunadamente no ha muerto, no fue asesinada. Tita Radilla es nuestra compañera, es nuestra vicepresidenta en AFADEM, y junto con ella pudimos lograr, junto con la Comisión Mexicana, llevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El caso únicamente, como dice el maestro, únicamente un caso pudimos llevar ante la Comisión Interamericana y después a la Corte Interamericana, y tenemos una sentencia en contra del Estado mexicano por la desaparición de Rosendo Radilla Pacheco. A 7 años, o a casi 7 años de esta sentencia, no se ha cumplido. ¿Sí? El secretario de Gobernación de hace 7 años reconoció que se habían llevado a Rosendo Radilla, lo reconoció ante la Corte, pero dice que ya está muerto. Le decimos nosotros que queremos los restos, y a 7 años han hecho 6 excavaciones, pero no han citado a ningún militar para que diga dónde los tienen. Y lo mismo pasa con los jóvenes de Ayotzinapa, ¿sí? Le dan vueltas y vueltas, y después de todos los elementos que se han vertido, que está absolutamente comprobado que es un delito de Estado, que participó el ejército, que participó el CISEN, que participaron las diferentes policías y muchos autoridades de diferentes niveles, no reconoce el Estado mexicano su culpabilidad en estas desapariciones. Insisto, hay más de 100,000 desaparecidos en estos momentos. Oficialmente son 28,000, pero de verdad hay más de 100,000 desaparecidos. Por ahí algunos compañeros en algún foro decían que tenemos que buscar a los desaparecidos hoy, porque mañana nosotros mismos vamos a ser desaparecidos. Por otro lado, tenemos que buscarlos por todos lados, porque se están dando estas desapariciones de tal manera que cualquiera de nosotros puede ser desaparecido. Y no esperemos a que nos toque, compañeros. Las primeras desapariciones en México fueron desde los años 50, con otros movimientos, el movimiento de los enriquistas, por ejemplo, sí, que peleaban ya de forma electoral también, pero hasta el momento se siguen repitiendo esas desapariciones por la gran impunidad que existe en México. No hay gente juzgada por estas desapariciones, y las autoridades y los militares nada más se van reciclando. Desde los años 60 van ocupando diferentes puestos, incluso fundan agencias policíacas
y se vuelven a entrenar y siguen entrenando grupos paramilitares y van haciendo el trabajo sucio que antes hacía el ejército, ahora lo hacen grupos paramilitares.